¿Qué tal, hermanos? En esta ocasión quiero traerles esta reflexión sobre Jesús y el sábado y por qué los fariseos se molestaban tanto con Jesús al momento de él y sus discípulos hacer alguna obra o hacer algún milagro. Y para ello tenemos que entender qué es el Shabbat dentro de la tradición judía y qué es el Shabbat dentro de la Biblia, ¿no? Para entender en la actualidad, hoy en día, cómo se trata el sábado, les traigo esta página Ayash Latino, donde es una página judía que nos detalla un poco, nos da luces sobre qué es el Shabbat en la actualidad. Y dice, la tradición nos enseña que al entender el Mishkan, entenderemos el Shabbat. Entiéndase por Mishkan es el tabernáculo portátil que se relata en el Antiguo Testamento. Dice, este era el lugar central donde se posaba la presencia de Dios. El Mishkan ayudaría a traer la presencia de Dios a este mundo. Todas las actividades utilizadas para construir la casa del Creador serían consideradas como actos creativos. En Shabbat también nos esforzamos por traer la presencia de Dios a este mundo. Evitamos crear para reafirmar que no tenemos dominio sobre nuestras vidas. Hay otro que está al mando. Para aprender qué se considera crear, estudiamos los principios que se encuentran en la creación original del Mishkan. Dice, nuestra tradición identifica 39 categorías de labores. En esta página veremos ciertas labores en donde buscan evitar crear. Esto lo cumple actualmente los judíos. Y entre esas actividades antes mencionadas tenemos el cocinar. El judío no puede cocinar el día sábado y se dice, no se está permitido aplicar calor a las cosas para cambiarlas de alguna manera. Para el Mishkan se formaban y se horneaban hogazas de pan. Y en consecuencia, en Shabbat evitamos cocinar de cualquier manera. Y también menciona cómo solucionarlo. Dice, básicamente se trata de cocinar previamente y mantener la comida caliente. Otras de las prohibiciones que actualmente tienen los judíos el día sábado, el día de descanso, es manejar. Dice, en Shabbat no se puede encender ni apagar fuego, y manejar, que se enciende y quema combustible, cae dentro de esta categoría. Mencionan cómo solucionarlo. Camina. No hay mejor sentimiento que salir a caminar. También dice que no se puede tocar dinero, teléfonos, no se puede tocar el teléfono. Las luces, dicen, las luces interior también es generada por la electricidad, lo cual está prohibido en Shabbat. ¿Cómo solucionarlo? Decide qué luces deben dejarse encendidas y cuáles apagadas antes de que comience el Shabbat. Dejan las luces encendidas, la que ellos consideran necesario está en estas próximas 24 horas, y luego cuando termina el Shabbat lo apagan. Dice, curioso, esta me llamó mucho la atención, papel higiénico. Está prohibido usar papel higiénico, y dice, las cosas que están unidas con pegamento, cosidas o incluso por perforaciones, no pueden desconectarse para usarlas en Shabbat. Esto implica tomar algo que está de una forma y cuidadosamente dividirlo en otra forma para poder utilizarlo. Dice, ¿cómo solucionarlo? Corta el papel antes de que comience el Shabbat. O usa pañuelos de papel. También está la prohibición de regar plantas, recoger flores, escribir, borrar, romper letras, entre otras
prohibiciones dentro del día de descanso, muy conocido por los judíos como el Shabbat. Bien, vemos que prácticamente ese día no se puede hacer nada. Y se preparan con antelación, supongo desde el viernes en el día, viernes en la tarde, van preparando la comida y van preparando todo lo necesario para poder ellos no caer en esta agravio, se puede decir, para no caer en pecado será. La verdad que no comprendo mucho el tema judío, cómo utiliza sus términos. Pero bien, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Y quise traer este tema, ya que hay una corriente dentro del cristianismo que buscan agregar este día de descanso a nuestra doctrina, a lo que ya está enseñado. Muchos cristianos desean cumplir estos preceptos de la ley judía. Bien, ¿qué dice la Biblia? Para poder entender el Shabbat, el día de descanso, nos tenemos que ir a Éxodo 20, 8, 11, donde nos dice: acuérdate del día del sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y en ellos haz todas tus faenas. Pero el día séptimo es el día de descanso, consagrado a Yahvé, tu Dios. Que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país. Pues en 6 días Yahvé hizo el cielo y la tierra, y el mar y cuanto hay en ello. Y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Esta es palabra de Dios dirigida a Moisés y al pueblo de Israel una vez sacado de Egipto. Vemos puntualmente lo que nos dice el Señor y este es un día de descanso. No se trabajará. Y si recordamos las prohibiciones que actualmente están en el pueblo judío, vemos que se habla de cocinar, se habla de no poder crear, no encender luces y demás, pero cuando vemos todo esto dentro de la palabra del Señor, no vemos el tema de no poder utilizar papel higiénico, de no escribir, de no borrar, de no recortar, de no manejar. Vemos puntualmente que Dios lo dejó para el descanso. Entonces, ¿de dónde vino el hecho de que no se puede utilizar papel higiénico en la actualidad? Para mí es una interrogante. Puedo tener ciertas conclusiones, pero no sé cómo el pueblo judío logró interpretar este texto de Éxodo 20, 8, 11 con el hecho de no poder manejar, de no encender las luces, de no utilizar papel higiénico o no cortar ningún tipo de papel. Pero bien, para poder darle, para poder comprender lo que es el día sábado, tenemos lo que Jesús nos dejó y cómo Jesús de alguna otra manera interpretó el día de descanso. Y para eso les traigo 5 textos bíblicos donde relatan sucesos de Jesús y sus discípulos en un día sábado. Dice Mateo 12, del 1 al 8. En cierta ocasión estaba Jesús paseando en sábado por entre sus sembrados. Sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Los fariseos, al verlo, dijeron a Jesús: mira, tus discípulos hacen algo que no está permitido en sábado. Jesús les contestó:
¿Es que no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comió los panes de la ofrenda, algo que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído la ley de Moisés que los sacerdotes no pecan aunque trabajen durante el sábado en el templo? Pues os digo que aquí hay alguien mayor que el templo. Si hubieras entendido lo que significa de yo no quiero que me ofrezcáis sacrificio, sino que seáis compasivos, no condenaréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Vemos cómo Jesús nos da una gran pista de cómo entender este día de descanso. El día de descanso va más allá de no hacer nada. El día de descanso va más allá de no manejar, no encender luces y demás. Y de alguna otra manera, el hecho de tener prohibiciones es un tipo de sacrificio. Si vemos cómo en este texto Jesús nos dice, yo no quiero que ofrezcáis sacrificio, sino que seáis compasivos. Vemos otro texto, Marcos 3, del 1 al 6. Entró de nuevo en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Estaban al acecho a ver si le curaba en sábado para poder acusarle. Dice al hombre que tenía la mano seca, levántate ahí en medio. Y les dice, ¿es lícito en sábado hacer el bien en vez de hacer el mal? ¿Salvar una vida en vez de destruirla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándoles con ira, apenado con la dureza de su corazón, dice al hombre, extiende la mano. Él la extendió y quedó restablecida su mano. En cuanto salieron los fariseos, se confabularon con los herodianos contra él para ver cómo eliminarle. Hacen referencia a Jesús. Vemos otra luz más que nos da el Señor con respecto a qué se debe hacer el sábado. Definitivamente los fariseos, si fuera por ellos, no estaba permitido hacer esa curación de ese hombre con la mano paralizada. Pero Jesús le da una gran enseñanza y nos da una gran enseñanza a nosotros que las prohibiciones están hasta el límite de la misericordia. No puede haber una prohibición que prive a nuestro hermano a una condena o a un sufrimiento. Pero vamos con otro texto bíblico. Dice Marcos 2, de 27-28. Y les dijo, el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado, de suerte que el Hijo del Hombre también es el Señor del sábado. Repito el 27. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Un día no nos puede sujetar a nosotros. Un día no nos puede sujetar a nosotros. Ni mucho menos, como ya lo mencioné, un día no puede sujetarnos al punto de no tener misericordia con nuestro prójimo. Pero vamos a otro texto bíblico. Lucas 13, 11 al 16. Y había una mujer a la que el espíritu tenía enferma hace 18 años. Estaba encorvada y no podía en modo alguno enderezarse. Al verla Jesús le llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiese hecho una curación en sábado, decía a la gente, hay 6 días en que se puede trabajar,
Venid pues estos días a curaros, y no en día sábado. Replicándole el Señor: hipócritas, ¿no desatéis el del pesebre todos vosotros en sábado a vuestro buey o a vuestro asno para llevarlos a brevar? Y a esta, que es hija de Abraham, a la que ató Satanás hace ya 18 años, ¿no estaba bien desatarla de esta ligadura en un día sábado? Una vez más, Jesús nos da una gran luz de cómo se debe tratar un día de descanso. ¿Acaso este día de descanso que instituyó el Señor es para que nosotros perdamos de vista a nuestro prójimo? De ver a alguien que podemos ayudarlo y no ayudarlo simplemente porque es un día de descanso. Creo que con el tiempo se cambió el concepto a base de simplemente un discernimiento de hombre y no el sentido que el Señor lo quiso en su momento cuando le recitó esta ley a Moisés. No por nada Jesús aquí en Lucas 13 llama hipócritas a los fariseos. Bien, también tenemos Lucas 14, 1 al 5. Y sucedió que, habiendo ido en sábado a casa de uno de los jefes de los fariseos para comer, ellos le estaban observando. Había allí delante de él un hombre hidrópico. Entonces preguntó Jesús a los legistas y a los fariseos: ¿es lícito curar en sábado o no? Pero ellos callaron. Entonces le tomó, le curó y le despidió. Y a ellos les dijo: ¿a quién de vosotros se le cae un hijo o un buey a un pozo en día sábado y no lo saca al momento? Nuevamente Jesús haciendo la pregunta a los fariseos, poniéndolos en 3 y 2 como quien dice, y tratando de guiarlos a cuál era el sentido que el Señor, que Dios Todopoderoso quiso desde un principio. Y es un tema, a mi concepto, llegando a una conclusión de este tema, que el día sábado que instituyó el Señor al pueblo de Israel es un día para poder descansar de todas esas faenas y poder pensar en el Señor y poder apreciar lo que hizo el Señor y para poder contemplar lo grande que es Él. Pero vemos que eventualmente, a raíz de los fariseos, de alguna costumbre que alguien instituyó dentro del pueblo de Israel, se cambió el concepto de poder adorar al Señor a un concepto de no poder hacer nada, ni siquiera cuando vemos al prójimo caer. Y vemos como en este pasaje Jesús y en otro pasaje también lo menciona, el hecho de su buey o su asno. Dice: ¿quién de vosotros le cae un hijo o un buey a un pozo el día sábado y no lo saca al momento? Diciendo a los fariseos, en realidad no es que tú estás guardando el sábado, sencillamente tú te has olvidado de tu prójimo, porque si a tu hijo, tu buey o a tu asno tú le haces un favor el día sábado, ¿por qué no a tu prójimo? Bien, yo creo que este es el sentido que Jesús le quiso dar, es la enseñanza que Jesús le quiso dar, pero justamente estos actos, se puede decir de un modo, estos actos rebeldes de Jesús, ya que la ley mandaba guardar el sábado con los preceptos que el pueblo de Israel tenía y los fariseos tenían. Sin embargo, Jesús sobrepasó eso y le quiso dar el concepto real, pero por ese acto rebelde, entre comillas, Jesús fue condenado por los fariseos. Entonces, bien, ahí vemos el corazón duro del ser humano
ese corazón duro que lo vemos actualmente. Y ese corazón duro que lo vemos dentro del cristianismo, que actualmente lastimosamente se ha entrado esta corriente mesiánica que busca ser cristiano y parecerse a los judíos, sabiendo que las enseñanzas nos muestran que ya no estamos en la ley, sino en la gracia. Hasta aquí mi reflexión, hermanos. Que Dios los bendiga a todos.